Bendiciones de fe, justicia y compasión, reflexiones sobre el Salmo 112. Bienvenido a este vídeo que explora el poder y la sabiduría del Salmo 112. Este antiguo texto contiene un mensaje que es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Nos recuerda que vivir una vida justa y recta no es solo un imperativo moral, sino que también trae consigo una multitud de bendiciones y recompensas. Las palabras de este salmo nos hablan de la importancia de la bondad, la generosidad y la compasión, y nos inspiran a esforzarnos por vivir una vida guiada por estas virtudes. En este vídeo, profundizaremos en la belleza y profundidad del Salmo 112 y exploraremos el profundo impacto que puede tener en nuestras vidas. Entonces, siéntate, abre tu corazón y permite que las palabras de este poderoso salmo te guíen en un viaje de iluminación y autodescubrimiento. Salmo 112. Alabad al Señor. Bienaventurado el varón que teme al Señor, que se deleita mucho en sus mandamientos. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia permanece para siempre. A los rectos surge la luz en las tinieblas, clemente, misericordioso y justo. El hombre bueno hace favor y presta, conducirá sus asuntos con discreción. Ciertamente él no será conmovido para siempre, los justos estarán en memoria eterna. No temerá las malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no temerá, hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. Ha repartido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será exaltado con honor. Lo verán los impíos, y se entristecerán, rechinará sus dientes, y se derretirá, el deseo de los impíos perecerá. El Salmo 112 ciertamente es hermoso, una verdadera obra de arte poético hebreo. Por un lado, es gemelo del Salmo 111 en muchos sentidos. Al igual que el Salmo 111 anterior, el Salmo 112 es un salmo acróstico. Tienen la misma longitud, se dividen en estrofas idénticas e incluso tienen frases idénticas o similares que ocurren en los mismos lugares, en cada uno. Ambos son acrósticos precisos, es decir, tienen 22 líneas, cada una de las cuales comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Ambos son acrósticos alfabéticos con cada media línea hebrea avanzando a través del alfabeto. A menudo se les llama salmos ABC. Sus respectivos mensajes son complementarios. El Salmo 111 canta la alabanza de Yahvé por su justicia inagotable. Es la alabanza de los rectos que temen al Señor. El Salmo 112 describe cómo el temor de ese Señor justo obra en la vida de los rectos. Guarda la misma relación con lo precedente que la luna con el sol, pues, mientras la primera declara la gloria de Dios, la segunda habla del reflejo del resplandor divino en los hombres nacidos de lo alto. El Salmo 112 habla por la persona justa en una sociedad justa gobernada por un Dios justo. Ahí radica el problema con el Salmo 112. Es evidente que las cosas no están bien en la vida de muchos de los justos de Dios. A pesar de sus mejores esfuerzos por vivir para Dios, no reciben lo que merecen. En cambio, los malvados prosperan mientras los justos sufren. La declaración de apertura, bienaventurado el hombre que teme al Señor, es un sentimiento tranquilizador. Sin embargo, lo que sigue como una descripción de esa bendición no solo es contrario a la experiencia de muchos santos, sino que también es contrario a la forma en que otros salmos hablan de la vida de los justos. El Salmo 112 es un capítulo de la Biblia verdaderamente poderoso e inspirador, que enfatiza las virtudes de la rectitud, la generosidad y la compasión, y las bendiciones que vienen con vivir una vida dedicada a estos valores. ¿Cómo nos recuerda el versículo 1? Bienaventurado el varón que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos. Esto habla de la importancia de la fe y la devoción en nuestras vidas, y de las recompensas que vienen con una conexión profunda con lo divino. El versículo 4 también enfatiza la importancia de la justicia, describiendo a la persona recta como clemente, misericordiosa y justa. Esto sirve como un recordatorio de que nuestras acciones y comportamientos pueden tener un impacto significativo en quienes nos rodean, y que vivir una vida justa y compasiva es crucial para tener un impacto positivo en el mundo.
El gran teólogo Juan Calvino escribió sobre el Salmo 112, no hay que dudar de que el profeta aquí exhorta a los fieles a ejercitarse en hacer el bien y a manifestar su piedad, con su conducta. Esto refuerza la importancia de poner nuestra fe en acción y vivir las virtudes propugnadas en este salmo. De manera similar, el filósofo Aristóteles escribió una vez, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Este sentimiento se refleja en la idea de que las recompensas de la rectitud perduran para siempre, y que aquellos que tienen el hábito de vivir una vida justa y virtuosa serán recordados y celebrados por las generaciones venideras. En resumen, el Salmo 112 es un capítulo poderoso e inspirador de la Biblia que nos llama a vivir nuestras vidas con fe, justicia y compasión, y a tener un impacto positivo en el mundo a través de nuestras acciones. Esforcémonos todos por encarnar estos valores y dejar un legado duradero de bondad y amabilidad a nuestro paso. El bendito y su familia. La vida bienaventurada del hombre que teme al Señor. Alabado sea el Señor. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Alabad a Jehová, como varios otros en esta sección de los Salmos, el Salmo 112 comienza con Aleluya. Esta fue tanto la alabanza personal del salmista como una exhortación a otros a alabarle. El Salmo no puede ser visto como la exaltación del hombre, porque comienza con Alabado sea el Señor, y se pretende dar a Dios todo el honor de su gracia que se manifiesta en los hijos de Dios. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Los Salmos 111 al 112 pueden haber sido compuestos juntos, ciertamente se juntaron en la colección a propósito. El Salmo 111 terminó con la idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora el salmista explica la bienaventuranza del que teme a Jehová. El temor del que habla la Biblia se describe mejor como una profunda reverencia, es decir, debemos reverenciar a Dios, o admirarlo. El que en sus mandamientos se deleita en gran manera, este bendito no teme a Dios en un sentido de miseria y obligación renuente. Este salmo habla de alguien que se deleita mucho en los mandamientos de Dios. Aquí hay un eco deliberado del salmo anterior. El Salmo 111 versículo 2 habla del deleite en las obras de Dios. En el Salmo 112 versículo 1 se nos dice que el pueblo de Dios también se deleita en las palabras y mandamientos de Dios. Para este hombre, la palabra de Dios es tan fascinante como lo son sus obras para el naturalista, y el término usado para ello, sus mandamientos, implica que su interés es práctico. Lo que lo atrapa es la voluntad y el llamado de Dios. El hombre que debidamente teme a Dios, está libre de todo otro temor. El hombre que se deleita en los mandamientos de Dios, está libre de todo deseo desordenado de las cosas terrenales. No basta con temer a Dios, también debemos amarlo, el miedo nos disuadirá del mal, el amor nos llevará a la obediencia. Piensa en la gran medida de bienaventuranza sobre Jesús. Nadie reverenció a Dios Padre como lo hizo Jesús, nadie se deleitaba tanto en los mandamientos del Padre como Jesús. Su descendencia será poderosa en la tierra, el que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos. Salmo 112 versículo 1 tiene la bendición de Dios sobre su familia. El salmista pronunció bendición sobre la descendencia de este hombre, el que es recto. Poderoso aquí significa ser de estatura o posición reconocida en lugar de ser físicamente fuerte. Si alguno desea dejar tras de sí una posteridad floreciente, que no piense en lograrlo acumulando montones de oro y plata, y dejándolos tras de sí, sino reconociendo correctamente a Dios y sirviéndole, y encomendando a sus hijos a la tutela y protección de Dios. Bienes y riquezas habrá en su casa. El salmista también pronunció una bendición sobre la vida económica del que teme a Jehová. Su vida de obediencia y honra a Dios significa que la bendición de Dios también llegará a sus tratos financieros. Se espera que tales promesas se cumplan en general. Ninguna regla adecuada de interpretación del lenguaje requiere que esto sea universal y siempre cierto. La prosperidad prometida en los versículos presentes puede ser en gran medida material, pero una mirada más cercana revela los términos morales y espirituales que la convierten en un instrumento del bien. Entendida literalmente, es más una promesa del antiguo pacto que del nuevo, porque muchos de los mejores del pueblo de Dios son muy pobres. Sin embargo,
Se ha descubierto que la rectitud es el camino al éxito y, en igualdad de condiciones, el hombre honesto es el hombre que asciende. A veces agrada a Dios otorgar a sus siervos, como lo hizo con Israel en la antigüedad, las cosas buenas de este mundo. Y, por tanto, el rico es más feliz que el pobre, porque es más bienaventurado dar que recibir. Su justicia es para siempre, las buenas obras de este bendito hombre y su buena relación con Dios son duraderas. No se desvanecerán en este mundo ni en el venidero. Él no es el peor por su riqueza, ni se aparta por el engaño de las riquezas. La justicia aquí y en el Salmo 112 versículo 9 se refiere a la generosidad del hombre que teme al Señor. Tanto las palabras hebreas como las griegas que normalmente se traducen como justicia se usan a menudo para significar no solo justicia y rectitud, sino también beneficencia y limosna, y este es probablemente el significado aquí. Cuando el Salmo 112 dice que los que temen al Señor tendrán familias felices, casas llenas de riquezas y una reputación intachable, muchos de los que luchan en nuestras congregaciones bien podrían decir, oh, si fuera cierto. Temer al Señor realmente nos garantiza una vida encantada, la clase de vida prometida por el Evangelio de salud y riqueza. Díselo a los cristianos asesinados por ISIS en Medio Oriente o secuestrados por Boko Haram en Nigeria o perseguidos por las autoridades en China. Para tales creyentes, el Salmo 112 puede parecer ingenuo o incluso falso. Esta alegre imagen de la vida del pueblo de Dios es hermosa, pero ¿es verdad? Una mejor pregunta es, ¿cómo es verdad? Estoy convencido de que si está en las Escrituras, es verdad. Solo tenemos que estar seguros de que lo estamos leyendo de verdad. Dos preguntas nos ayudarán a identificar la verdad. Primero, ¿a qué equivale el temor del Señor? Puede ser que la razón por la que el Salmo 112 no parece cierto para algunos creyentes es que realmente no temen al Señor. Necesitamos tener cuidado con esa línea de investigación, no sea que atribuyamos descuidadamente los problemas de las personas a su falta de fe. Pero un estudio cuidadoso del temor del Señor puede ayudarnos a comprender y apropiarnos de lo que dice este hermoso salmo. La segunda pregunta probará lo que dice el salmista sobre la vida de los que temen al Señor. ¿Qué les promete el salmo? ¿Es una promesa del Evangelio de salud y riqueza? De hecho, ¿son realmente promesas estas consecuencias de temer al Señor? ¿O son generalmente observaciones verdaderas sobre la vida, como son comunes en la literatura sapiencial, de las cuales el Salmo 112 parece ser un ejemplo? Y aparte de esas preguntas más importantes, ¿qué significan exactamente las palabras del Salmo 112 cuando hablan de las bendiciones de temer al Señor? Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Todo predicador sabe que no es el terror del Señor. La palabra miedo sugiere algún tipo de amenaza que provoca las respuestas reptilianas de lucha o huida. El hebreo tiene más sentido de asombro, respeto u honor. Pero el Salmo 112 hace todo lo posible para mostrarnos que el temor del Señor no es solo una actitud o un estado psicológico. Es una vida vivida, una vida de obediencia que no está motivada por un sentido del deber, sino por un gran deleite en sus mandatos. Temer al Señor no es tratar de hacer lo correcto en un esfuerzo por ganar el favor del Señor, sino confiar en el Señor que nos ha redimido y deleitarnos en agradar a quien nos ama fielmente. En otras palabras, temer al Señor no es una obligación sombría o una carga obediente, sino un reflejo gozoso y lleno de gracia de la forma en que Dios vive. Note las cosas específicas que dice el Salmo 112 acerca del que teme al Señor. Él es misericordioso y compasivo, versículo 4, generoso y presta libremente, versículo 5, conduce sus asuntos con justicia, versículo 5, y ha esparcido sus dones entre los pobres, versículo 9. La palabra clave en esta descripción del temeroso de Dios es justo. Pero los comportamientos característicos enumerados anteriormente muestran que erguido no significa rígido. El énfasis no está en una estricta adherencia a una lista de reglas. La bondad no es una condición o una propiedad o un estado de ser, sino un conjunto de acciones en las relaciones sociales. La virtud concierne a las relaciones sociales precisamente en relación con la distribución de la justicia económica.
El Salmo 112 afirma que regalar los recursos de la vida a otros en la comunidad es el camino del verdadero gozo. En otras palabras, temer al Señor de esa manera es en sí mismo la fuente de una vida feliz, independientemente del estado de nuestra familia, nuestras finanzas o nuestra forma física. Esa observación lleva directamente a nuestra segunda pregunta. ¿Qué promete el Salmo 112 a los que temen al Señor? Lo central es ser bendecido, lo que podría traducirse vagamente feliz o, más exactamente, contento. Los que temen al Señor estarán contentos. Uno piensa en el famoso de Pablo: he aprendido a estar contento sin importar mis circunstancias. Filipenses 4 versículo 11. Eso se acerca al significado del Salmo 112, pero el sentido literal del hebreo, asre, revela el corazón de esta bienaventuranza, felicidad, contentamiento. La palabra hebrea significa avanzar, caminar recto o seguir la pista. Los que temen al Señor seguirán la voluntad del Señor, caminando rectos, avanzando hacia el tipo de vida que Dios mismo vive. Al hacer eso, estarán contentos, bendecidos, felices. Todo lo que sigue en el Salmo 112 debe verse en ese contexto. El versículo 2, entonces, no es una promesa de una gran familia feliz, sino una observación de que aquellos que temen al Señor crían familias que son una fuerza poderosa para Yahweh y disfrutan de la bendición de Yahweh. De manera similar, el versículo 3 no es una promesa de riqueza, sino una observación de que Dios a menudo bendice con riquezas a los obedientes, por ejemplo, Abraham, Job, David y Salomón, y una advertencia sutil de que tales riquezas deben usarse con rectitud. Ese entendimiento del versículo 3 es validado por las observaciones gemelas de que temer al Señor significa ser generoso y prestar libremente, versículo 5, y esparcir dones a los pobres, versículo 9. Mientras que los que temen a Dios pueden esperar que Dios los haga ricos, esperan usar su riqueza para ayudar a otros. Esta lectura más realista de las bendiciones de los temerosos de Dios es confirmada por otros versículos. El versículo 4 dice: aun en las tinieblas la luz amanece para los rectos. Habrá tiempos oscuros en la vida incluso de los más confiados y obedientes. Pero la luz de Yahweh siempre se abrirá paso y triunfará. El versículo 6 afirma: ciertamente él nunca será sacudido. Los terremotos de varias clases pueden sacudir la tierra a su alrededor, pero el justo no será sacudido en su corazón. Los versículos 7 y 8 continúan en esa línea. No tendrá miedo a las malas noticias. Indudablemente vendrán malas noticias, pero él no vivirá con temor de tales noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Puede encontrar enemigos en su vida, pero al final mirará triunfante a sus enemigos. En general, la bendición de temer al Señor es la justicia. A través de los tiempos oscuros, los terremotos, las malas noticias y las batallas, la persona temerosa de Dios es capaz de seguir la voluntad de Dios, caminando derecho, avanzando hacia el tipo de vida que Dios mismo vive, como se explica en el Salmo 111. Así, una persona justa será recordado para siempre, su justicia es para siempre, de hecho, su cuerno será alzado en lo alto del cielo. Vivir con rectitud es su propia bendición. Es simplemente la mejor forma de vivir, porque es la forma en que Dios vive. De hecho, la conjunción del Salmo 111 y 112 enfatiza que la vida verdaderamente feliz es una vida de asociación con Dios. La persona contenta del Salmo 112 se asocia con el Dios del Salmo 111, trabajando juntos para lograr la rectitud, la vida correcta, el orden correcto, la verdad y la justicia en este mundo. Resolvemos el enigma de los versículos de salud y riqueza enfocándonos en lo que el Salmo 112 dice que deben hacer los justos, en lugar de lo que dice que resultará. Lo que estos salmos gemelos nos dicen es que nuestras vidas y nuestro futuro están moldeados por la forma en que reflejamos las obras de nuestro Señor. O para decirlo más simplemente, en las palabras de un antiguo himno, confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer. Ese himno apunta a una pregunta final. ¿Cómo predicamos un sermón exclusivamente cristiano sobre esta porción poética de la sabiduría judía?
El mensaje central de la Iglesia cristiana primitiva frente a la oposición romana y judía fue: Jesús es el Señor. El Señor al que debemos temer es Jesús, quien no solo dio la ley para ser obedecida, sino que también entregó su propia vida para ser recibida en la fe. Vivir con rectitud, como nos indica el Salmo 112, no es la forma de ser salvos, es la forma en que las personas salvas siguen al Señor Jesús. Jesús fue muy claro al respecto cuando le dio a la Iglesia sus órdenes de marcha para el resto de la historia. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Enseña a la gente a seguirme en línea recta, avanzando siempre hacia el reino que he establecido, porque no hay otra forma de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer. El contraste entre los rectos y los malvados. Los verticales están establecidos. A los rectos surge la luz en la oscuridad. Él es misericordioso, lleno de compasión y justo. Un buen hombre trata con gracia y presta. Guiará sus asuntos con discreción. Seguidamente él nunca será sacudido. Los justos estarán en el recuerdo eterno. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está establecido. No tendrá miedo. Hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. A los rectos, la luz en las tinieblas nace. El salmista reconoció la oscuridad que a menudo llena el mundo, pero el recto que teme a Jehová será bendecido con luz en medio de las tinieblas. Dios mismo es la luz que surge en la oscuridad para aquellos que son sinceros en su trato con Él. La relación de Dios con la persona piadosa es como la relación del sol con la luna. El sol brilla con su propia luz gloriosa. La luna no, pero aún así brilla, y la forma en que brilla es reflejando la luz que le llega del sol. Mientras estamos en la tierra, estamos sujetos a una triple oscuridad: la oscuridad del error, la oscuridad del dolor y la oscuridad de la muerte. El Salmo ofrece una representación realista de la sabiduría, ya que resalta no solo las bendiciones del honor, los hijos y las riquezas, sino también la realidad de las adversidades. Clemente, misericordioso y justo, la luz recibida de Dios brilla a través del justo, y muestra a otros la gracia, la compasión, la justicia y la generosidad que Dios le ha concedido. El Salmo 112 versículo 3 se refiere a las riquezas y riquezas que a menudo llegan a los que temen al Señor. Kidner observó: el Salmo trata de manera realista con las tentaciones que acompañan a la posesión de dinero. Estos incluyen abuso de poder, negarse a prestar, miedo, rivalidad y falta de generosidad. Y presta, encontrándose en circunstancias que le permiten ahorrar un poco de su riqueza, presta juiciosamente donde un préstamo será de servicio permanente. La providencia lo ha hecho capaz de prestar, y la gracia lo hace dispuesto a prestar. No es un prestatario, porque Dios lo ha elevado por encima de esa necesidad; tampoco es acaparador, pues su nueva naturaleza lo salva de esa tentación, pero usa sabiamente los talentos que le han sido confiados. Con discreción gobernará sus asuntos. El que teme a Jehová es bendecido con sabiduría. Salmo 111 versículo 10, que fluye de su carácter piadoso. Con discreción, con juicio, así como es conveniente y adecuado, y como Dios requiere, no recibiendo su propiedad injustamente, ni despilfarrándola pródigamente o con maldad, ni negándosela sin caridad a los que la necesitan. Nunca será conmovido, debido a su carácter y sabiduría. El que teme al Señor estará firmemente establecido. Su recuerdo perdurará, sin nada que temer de las malas noticias. A medida que confía en el Señor, su corazón se afirma, y al final, verá la victoria sobre sus enemigos. El que construye su vida transitoria sobre y dentro de la roca de la eternidad gana firmeza como una roca. Las vidas arraigadas en Dios nunca son desarraigadas. Recuerdo eterno: los justos son dignos de ser recordados, sus acciones son de las que se registran a sí mismos, y Dios mismo se encarga de sus memoriales. No temerá las malas noticias nos rodean por todas partes y nos llegan todos los días. Las malas noticias pueden venirnos de nuestra familia, de nuestra salud, de los negocios, de los infieles, de la cultura que nos rodea o de la política. Sin embargo,
El que teme al Señor no tendrá miedo. No puede haber malas noticias para el alma que ha puesto su confianza en el Señor. Si os llegaran noticias hoy de enfermedad, pérdida, duelo, muerte, no podrían ser malas si vuestro corazón se atreve a mantener una confianza fija en Dios, porque tal confianza le roba a la muerte su aguijón, y a la tumba su victoria. No puedo entender, pero puedo confiar en Él. Su corazón está firme, su corazón está apuntalado, está respaldado por la fuerza de su Hacedor. No es voluble ni cobarde, cuando está indeciso en cuanto a su curso, todavía tiene el corazón fijo, puede cambiar su plan, pero no el propósito de su alma. El dolor de los malvados. Ha esparcido, ha dado a los pobres, su justicia es para siempre, su cuerno será exaltado con honor. Los impíos lo verán y se entristecerán. Rechinará los dientes y se derretirá, el deseo de los impíos perecerá. Ha esparcido, este salmo tiene mucho que decir acerca de la generosidad del que teme a Jehová. Ya que es bendecido con respecto a las cosas materiales, Salmo 112 versículo 3, es importante que sea generoso con sus bendiciones. Él también es sabio. Disperso implica una distribución sabia y reflexiva como parte de la discreción que guía sus asuntos. Salmo 112 versículo 5. Pablo citó el Salmo 112 versículo 9 en 2 Corintios 9 versículo 9 para animar a los cristianos a ser generosos, como está escrito, repartió, a los pobres dio, su justicia permanece para siempre. Esta generosidad no se da indiscriminadamente y al azar, sino que se dispersa, como semilla preciosa, con prudencia y discreción, según la naturaleza del suelo y en la estación adecuada, para producir la cosecha más abundante. Su justicia es para siempre. El perfil de este hombre, o mujer, que teme a Jehová es notable. Es un reflejo del carácter de Dios mismo, así como la luna refleja la luz del sol. Se cumple parcialmente en el hombre o la mujer piadosos, y se cumple perfectamente en el hombre Jesucristo. Es varón temeroso de Dios, el que teme al Señor. Es un amante de la palabra de Dios, se deleita mucho en sus mandamientos. Es un hombre próspero, riquezas y riquezas. Es un hombre que hace un hogar para su familia, su descendencia, su casa. Es un hombre cariñoso y bondadoso, cortés y lleno de compasión. Es un hombre que ayuda, trata con gracia y presta. Es un hombre sabio, guiará sus asuntos con discreción. Es un hombre fuerte, no teme las malas noticias. Es un hombre generoso, se ha dispersado por el extranjero. Es un hombre que no abusa del poder, su cuerno será exaltado con honor. Es un hombre odiado, los impíos lo verán y se entristecerán. Perdura para siempre, la vida sabia se caracteriza por un éxito duradero, a diferencia de muchos esfuerzos humanos que fracasan o son de corta duración. Cuando todos los destellos del placer sensual se hayan extinguido por completo, cuando todas las flores de la gloria secular se hayan marchitado, cuando todos los tesoros terrenales estén enterrados en la oscuridad, cuando este mundo, y toda su apariencia, desaparezcan y desaparezcan por completo, el estado del hombre generoso seguirá siendo firme y floreciente, y su justicia perdurará para siempre. Su cuerno será exaltado con honor, su poder y autoridad serán exaltados con honor. Se elevará a la influencia solo a través de su propio valor, y no por extorsión o adulación. Léalo ahora de nuevo en estrecha relación con el anterior, el Salmo 111, y se verá que el hecho supremo acerca de este hombre es que en verdad se ha vuelto como el Dios a quien teme y obedece. Las mismas cosas celebradas en la alabanza de Jehová son las que constituyen las excelencias de este hombre que le teme. Lo verán los impíos, y se entristecerán, en contraste con la bendición permanente sobre el hombre recto. El impío se desvanecerá. Su miseria será aún peor a medida que su deseo sea frustrado y vea las bendiciones que vienen a aquellos que temen al Señor. Puede que los impíos no rechinen los dientes en esta vida, pero ciertamente lo harán en la era venidera. Pero Jesús dirá: os digo que no os conozco de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis fuera.
Lucas 13 versículo 27 al 28. El miserable codicioso que se sentó sobre sus bolsas y engañó al hombre generoso, llegará él mismo a la mendicidad, que tanto temía, y estará listo para comerse las uñas por envidia de la prosperidad del otro. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hay una afirmación asombrosa. Todos los seres humanos tienen un derecho inalienable, otorgado por Dios, a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ser libre para buscar la felicidad de la forma que elijas es un privilegio que miles de millones no pueden imaginar. Pero, ¿cuántos de nosotros encontramos realmente la felicidad que anhelan todos los humanos? ¿Cuántos terminarán desilusionados, como los que se describen en la última línea del Salmo 112? Los deseos de los impíos se desvanecerán. A la luz de esa conclusión, qué privilegio es conocer el camino hacia la verdadera felicidad. Si bien el temor del Señor puede sonar oneroso para muchas personas, es la forma de buscar la felicidad y, de hecho, encontrarla para el tiempo y la eternidad. En conclusión, el Salmo 112 es un poderoso recordatorio de las virtudes de la rectitud, la generosidad y la compasión, y las inmensas recompensas que vienen con vivir una vida dedicada a estos valores. Como declara el versículo 3, riqueza y riquezas estarán en su casa, y su justicia permanece para siempre. Esto sirve como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que vivir una vida justa y recta puede traer abundantes bendiciones y recompensas, tanto materiales como espirituales. De manera similar, el teólogo Matthew Henry escribió: los virtuosos son muy felices en las consecuencias de su virtud, sus hijos y los hijos de sus hijos serán benditos. Bienes y riquezas habrá en sus casas, abundancia de bendiciones espirituales descenderá sobre ellos. Además, el gran teólogo Agustín escribió una vez: la esperanza tiene dos hermosas hijas, sus nombres son ira y coraje. Ira por cómo son las cosas, y coraje de ver que no se queden como están. Este sentimiento se refleja en la idea del Salmo 112, que la persona justa es aquella que se esfuerza por tener un impacto positivo en el mundo y que no tiene miedo de defender lo que es correcto y justo. Además, la sabiduría de este salmo nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en el mundo. Como dice el versículo 6, ciertamente no será conmovido para siempre, el justo será recordado eternamente. Esto resalta la importancia de vivir una vida guiada por valores que son más grandes que nosotros mismos y esforzarnos por dejar un legado de bondad y amabilidad a nuestro paso. En palabras del filósofo Ralph Waldo Emerson, el propósito de la vida no es ser feliz. Es ser útil, ser honorable, ser compasivo, hacer que haya alguna diferencia en que hayas vivido y vivido bien. El Salmo 112 nos llama a encarnar estos valores y tener un impacto positivo en el mundo a través de nuestras acciones. En conclusión, esforcémonos todos por vivir una vida guiada por las virtudes de la rectitud, la generosidad y la compasión, y dejemos un legado duradero de bondad y amabilidad a nuestro paso. Salmo 112. Alabad al Señor. Bienaventurado el varón que teme al Señor, que se deleita mucho en sus mandamientos. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia permanece para siempre. A los rectos surge la luz en las tinieblas, clemente, misericordioso y justo. El hombre bueno hace favor y presta, conducirá sus asuntos con discreción. Ciertamente él no será conmovido para siempre, los justos estarán en memoria eterna. No temerá las malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no temerá, hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. Ha repartido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será exaltado con honor. Lo verán los impíos, y se entristecerán. Oremos al Señor. Creador divino, venimos ante ti asombrados por tu grandeza, tu misericordia y tu amor. Te damos gracias por el regalo de la vida y por las muchas bendiciones que nos otorgas cada día. Nos inspiramos en el Salmo 112, que nos recuerda que serán benditos los que te temen y se deleitan en tus mandamientos. Oramos por la fuerza para tener fe en ti, caminar en rectitud y mostrar compasión a quienes nos rodean.
Que nuestra fe sea una luz que nos guíe en las tinieblas, una roca que nos ancle en las tormentas de la vida. Que nuestra justicia sea escudo que nos proteja de las tentaciones del mundo, brújula que nos dirija hacia tu voluntad. Y que nuestra compasión sea un reflejo de tu amor, un bálsamo que sane las heridas de quienes nos rodean, un puente que nos conecte unos con otros. Oramos para que a través de nuestras acciones, podamos inspirar a otros a seguir tus caminos, buscar tu verdad y vivir vidas llenas de fe, justicia y compasión. Que nuestras palabras y obras sean un testimonio de tu bondad, tu poder y tu amor. Pedimos tu guía, tu fuerza y tu gracia, mientras buscamos vivir vidas que te honren. Que nuestros corazones se llenen de gratitud y nuestros labios de alabanza, mientras buscamos servirte en todo lo que hacemos. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si te ha inspirado este estudio bíblico, no olvides presionar el botón me gusta, compartirlo con otras personas que puedan necesitar aliento, esperanza y fe en sus vidas. Comenta y suscríbete a nuestro canal, y toca la campana para ser notificado de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo. Rechinará sus dientes, y se derretirá. El deseo de los impíos perecerá.